Nuestra música peruana es un maravilloso abanico que reúne maravillosas melodías ancestrales, historias profundas de nuestros pobladores. Esta riqueza musical la conocemos gracias al esfuerzo incansable de compositores, intérpretes y artistas que, venciendo prejuicios de épocas pasadas, lograron difundir nuestras canciones. Hoy en Miskitaki iremos tras los pasos que han recorrido los temas más representativos de nuestro cancionero y que hoy son emblema de nuestro acervo cultural. Iniciamos este ciclo con Adiós Pueblo de Ayacucho, uno de los huaynos más queridos y sentidos de nuestro folclore peruano. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayay, pajarin miripuchkani, perlas chayay. Causas pay chakutimusa, perlas chayay, guaños pay jamananañacha, perlas chayay. Causas pay chakutimusa, perlas chayay, guaños pay jamananañacha, perlas chayay. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayay, tierra donde yo he nacido, perlas chayay. Ciertas malas voluntades, perlas chayay, hacen que yo me retire, perlas chayay. Ciertas malas voluntades, perlas chayay, hacen que yo me retire, perlas chayay. Qué hermosa letra. ¿A quién le pertenece? ¿A quién se la dedicaron? Descubramos su historia. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas ayay, ya me voy, ya me estoy yendo, perlas ayay. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayay, ya me voy, ya me estoy yendo, perlas chayay. La primera versión es que había un gran arpista, que era Tani Medina, y él incluso creo que lo inscribió bajo su nombre. Esa es la primera versión. Pero la otra versión es que este huayno fue hecho por un cura, que en aquellos años, esto viene de la tradición, ¿no? Se enamoró de una huamanguina, pero era un amor prohibido. Y es en estas circunstancias que la gente empezó a murmurar primero, luego a hacerle problemas, y él ya no podía permanecer en la ciudad, pero tenía ese amor, y entonces donde compone, pues, ¿no? Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayay, ya me voy, ya me estoy yendo, perlas chayay. Ciertas malas voluntades, perlas chayay, hacen que yo me retire, perlas chayay. Después dice pajarín, iripuchcani, tuta, se estaban fugando. Fue un escándalo. Las autoridades eclesiásticas deciden expulsar al cura. Entonces el cura estaba enamorado y dice que se dedica a beber y a componer esta canción, donde él, en la letra misma se nota, ¿no? Se despide de su perlita. Ajá, la señora se llamaba... Era apellidada Perlacios. Perlacios, sí. Pero es ambas, juega con ambas cosas, ¿no? Perlas chayay habla no solo de su perlita como la mujer, sino
al pueblo de Ayacucho como también como una perla. Como una perla, ¿no? Hay distintas versiones sobre el origen de este tema. Conozcamos cuáles son. El tema Dios pueblo de Ayacucho surge entre el año 1912 y antes de 1929. ¿Por qué? Hay dos hechos importantes para la historia de la música ayacuchana. La primera, en 1912, llegan al Perú dos esposos franceses, investigadores. Luego ellos publican en el año 25 un libro que se llama La música incaica y en el cual recopilan la música original de los pueblos del Ande. En la región nuestra, en la región de Huamanga, visitan Huanta y Huancavelica. De ahí ellos seleccionan 24 temas a los cuales lo pasaron en partitura y en texto. En esos 24 temas no aparece Dios pueblo de Ayacucho, con lo cual podríamos decir que en ese tiempo todavía no había aparecido. Todavía no aparece Dios pueblo de Ayacucho. Entonces, ese puede ser un dato especial. Otra fecha que he logrado, que he visto, que es importante, es el año 1929. Y ahí debuta por primera vez el arpista Stanislao Medina, el famoso Tani Medina, ¿no? Interpretando justamente a Dios pueblo de Ayacucho en versión solista. Entonces ya eso significa que en el año 29, al interpretar Tani esta canción, significa que esa canción ya tendría algunos añitos de creada, ¿no? Por lo menos entonces podemos decir que en ese periodo es que se creó la canción. Personalmente recuerdo algunas interpretaciones de esta canción, pero la que más me conmovió fue la del maestro Raúl García Zárate, la cual es reconocida en el mundo entero. Yo de niño escuchaba a mi padre tocar de noche generalmente, ¿no? En las reuniones como despedida generalmente, ¿no? Tocaban pues un tema de ese tipo. Porque la despedida era muy tradicional, pues. Y no conocemos el autor de esta canción. No es música tradicional. Del pueblo. Porque mire, la música andina, los huaynos, todas esas cosas, nunca han sido, diremos, mencionados los autores, han sido compositores que han sido para el repertorio popular. Así llegó la década del 90, cuando diversos cantantes la interpretaban con matices propios de estos nuevos tiempos.
Y a través del tiempo también se va agregándole letras, ¿no? Sí, eso sucedía porque nosotros los ayacuchanos, o el negocio de los ayacuchanos era el hecho de ser negociantes. Entonces, en esas andanzas, a la hora de descansar, agarraban su guitarra y de repente se acordaban una o dos estrofas. Y en ese momento, debido a lo que estaban viviendo, de repente le agregaban una estrofita ellos. Campanitas de Huamanga, perlas, chayay, toque, en fin. Hay muchas estrofas. Incluso yo, atreviéndome, porque la fuga es así más o menos. La fuga normal es: anda, dile a tu mamá, mamacita, quiero casarme. Anda, dile a tu papá, papacito, quiero casarme. Yo le puse, nuevos vientos siempre habrán, las esperanzas nunca mueren. Y así, ¿no? Yo le varié un poco, porque me parecía que era muy sencillo esa anda, dile a tu mamá, mamacita, quiero casarme. Era una letra que no iba en con toda la estructura de las ¿Y estrofas. tú estás de acuerdo al cambiarle algunas letras? No, jamás, no, en realidad hay que preservar tal cual. De Huamanga, perlas, chayay, tóquenme la retirada, perlas, chayay. Una para despedirme, perlas, chayay, otra para retirarme, perlas, chayay. Este hermoso huayno ha sido cantado por artistas de distintos géneros musicales de trayectoria nacional e internacional, como nuestro querido Gianmarco. Pajarin mi ripushkani perlas chayay, tuta manta perlas chayay. Pajarin mi ripushkani perlas chayay, tuta manta perlas chayay. Causa soy peja kutimosaj perlas chayay, guayos paijaman añacha perlas chayay. Causa soy peja kutimosaj perlas chayay, guayos paijaman añacha perlas chayay. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayay, ya me estoy yendo, perlas chayay. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayay, ya me estoy yendo, perlas chayay. Ciertas malas voluntades, perlas chayay, hacen que yo me retire, perlas chayay. Hoy, Adiós Pueblo de Ayacucho es uno de los temas más emblemáticos del repertorio musical andino y un himno del folclore ayacuchano. Es que es una canción para todos los tiempos. Esta es una canción de esas que nacen cada 500 años. Esta es una canción para toda la vida, ¿no?